Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tu amor, porque tu misericordia nos acompaña. Gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor constante y permanente en nuestras vidas. Gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias porque no te cansas de hacer el bien para tus hijos. Gracias. Gracias, Señor. En esta mañana queremos honrarte, queremos reconocer que no hay nadie igual a ti, no hay nadie como tú, no hay nadie más importante que tú. Gracias, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Sé bienvenido a este lugar, sé bienvenido a este tiempo, Señor. Sé bienvenido a esta reunión que de manera muy particular busca honrarte. Sé bienvenido en medio de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Jesús, hoy exaltamos tu obra magnífica en la cruz del Calvario. Hoy exaltamos lo que hiciste, el sacrificio glorioso. Gracias. Gracias por tu sangre derramada en la cruz. Gracias. Gracias porque a través de eso hoy tenemos acceso al Padre. No es nuestra alabanza la que nos mete a tu presencia. Es Jesús. No son mis buenas obras, no son mis méritos, no son mis 40 horas de oración o mis 5 minutos de oración. Es Jesús, su obra magnífica en la cruz del Calvario, la que hoy nos permite entrar. Gracias. Gracias. Por eso hoy oramos en el nombre de Jesús, no solo como una fórmula mágica, sino porque es en su nombre, por su obra, por su trabajo, por lo que hizo, que podemos accesar confiadamente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Da un aplauso fuerte a nuestro Dios. Vamos. Vamos a decir, Él es el Rey. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Dilo. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, Él reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono en cielo es.
su pueblo a llevar. Amén. Tú eres el Rey de nuestras vidas. Hoy te reconocemos como nuestro Rey. Te exaltamos, Dios. Te exaltamos, Señor. Reconocemos tu majestad, reconocemos cuán increíble, cuán especial eres. Porque no cierras tus ojos un momento y le dices: Señor, tú eres el Rey de mi vida. Señor, tú eres el Rey de mi vida. No hay nadie más especial, no hay nadie más importante. No hay nadie como tú, no hay nadie igual a ti. Señor, no hay nadie como tú.
exaltado eres. Recibe nuestro sacrificio de alabanza. En nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Buenos días. Y es muy fácil decirlo, ¿verdad? Ay, sí, todos somos familia, todos somos hermanos.
pero a la hora de la práctica, a veces es donde nos cuesta, ¿no? Y la verdad es que aquí en Peña Querétaro somos muy afectuosos, somos muy amorosos, y de verdad tienen su casa todas las veces que quieran, aquí estamos. Y bueno, también a Monse, mamá, su hijo, bienvenidos, desde luego a su casa, y nos da mucho gusto tenerlos aquí. Y bueno, pues vamos a comenzar. La boca de Alejandro para darnos el mensaje de hoy. Y yo les pido, hermanos, pongan su corazón, pongan. A veces el corazón está dispuesto, pero hay distractores, ¿no? El Señor tiene una palabra para ti en especial, para ti en específico. Es personal, es para ti. Pues de repente si nos distraemos, la dejamos pasar y no captamos, no entendemos qué es lo que Dios nos quiere hablar. Pero yo les pido que presten atención, dispongan su corazón y que pues, no haya nada ni nadie que nos distraiga en este momento. Vamos a escuchar la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. ¿Amén? Buenos días otra vez. Estoy buscando un correo electrónico. ¿Quiénes de aquí tienen Twitter? ¿Tienen Twitter? ¿Por qué no tienen Twitter? Eso es muy de señores, ¿eh? Eso es muy de señores no tener Twitter. ¿Twitter es de señores? No, Facebook es de señores. Mis alumnos tienen Twitter. Solo digo. Estoy buscando un tweet que vi hace poquito. Me acordé de él ahorita. Aquí está. Muy bien. Perdón, es que estaba resolviendo ya temas del audio, entonces no tengo lista la porción que voy a recuperar, pero ya estoy listo. Ok, perdón. Yo me estreso mucho. Le decía ayer a Fer, a mi esposa, le decía, afortunadamente desafortunadamente ya no sé, pero el estrés ya lo tenía desde ayer, ¿no? Porque cuando nos fuimos de aquí a las 9 de la noche, Isaac se negó a invitarnos de cenar. Yo ya me fui frustrado. Porque dije, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿No? Porque como quiera, no estás para saberlo, pero yo sí para contártelo. El viernes y el sábado tuvimos un tiempo de capacitación aquí muy reservado, bajo invitación, con un propósito particular que después se irá extendiendo la información que se está recibiendo. Pero tuvimos un grupo de 11, ahora 11. Magia de los números, éramos 12, por eso estaba. Y había una sola persona hablando y había música de fondo, entonces las conexiones raras que hicimos funcionaron. Y éramos 12, bueno 15 con todos los demás. Éramos 15, o sea, era un grupo muy pequeño y entonces se resolvió. Pero yo me fui a dormir a las 4 de la mañana, muy estresado por qué vamos a hacer. Isaac ayer quemó un capacitor, no sé qué era. Y vimos, Dani hasta saltó porque vimos ahí como el lobo. Ya fue. Entonces, paréntesis otra vez, si sabes de alguien que pueda reparar la consola o quieres tú depositarnos, ¿cuánto vimos que costaba la consola? 16,000 pesos.
paso el número de cuenta de los pastores. Adelante. Porque necesitamos eso, porque es muy raro ahorita. Y yo pensaba en la madrugada, no me fui a dormir tarde solo por la consola, me fui a dormir tarde por varias cosas y pensaba en algo en particular, cuál es nuestra misión y propósito en la vida. Y es que ayer en la noche llegamos a la casa y había un poco de relajo en la casa. Porque claro, fue todavía después de aquí y seguramente se dio cuenta, no criticó ni juzgó, ni en voz alta ni en voz baja. Pero seguramente se dio cuenta y vio que la casa era un poco un desorden. Y yo sé que a Fer le molesta, la incomoda, la tiene de malas que la casa esté sucia. Entonces yo estaba viendo la serie, primero así bien tranquila, ya empezó a hacerse un poco más tarde. Y dije, me voy a acostar, dije, no, o sea, me paré y vi. Dije, tengo que hacer algo. Porque si no, mañana Fer es preciosa, pero tiene un defecto. Uno nomás. No sé cómo le hace, pero no puede estar tranquila si la casa está así. Entonces, al otro día, se para a las 5 de la mañana a limpiar. A lo mejor tú eres así y quizá yo soy raro, pero de verdad yo no consigo eso en mi cabeza. Digo, o sea, no que vivamos en un cochinero, pero no consigo pararme a las 5 de la mañana. Ya, deja agarrar la escoba, porque ya. Todavía hacer ejercicio, digo, bueno, esa es una buena hora para hacer ejercicio, para correr, no está tanto el sol. Le veo un poco más de sentido. Pero levantarme a limpiar, a lavar los trastes, ahora está bien. Entonces yo pensaba en ver y dije, mañana se va a parar a las 5 de la mañana esta semana. Y marqué, yo cuando me despierto, ya está todo limpio. Como rey que soy, de mi casa. Eso estaría muy padre, ¿no? Decir,
un matrimonio de un adulto funcional a sus 30 años, o sea, tampoco tiene gran mérito. Pero a lo que voy es esto: hay una necesidad en el mundo para que tú y yo hagamos algo y despertemos algo. Si no, el cochinero va a estar ahí. Y sabes que está más raro, o sea, deja tú, el cochinero va a estar ahí. Yo me siento mal cuando me levanto, pareciera que no, pero yo me siento mal cuando me levanto y la casa ya está completamente limpia. Porque yo sé que eso significó que mi esposa, que se para cada 3 horas a darle de comer a mi hija, se tuvo que levantar más temprano para hacer lo que yo no pude hacer. Y te digo algo, en el reino, ni tú ni yo somos piezas imprescindibles. O sea, no somos piezas fundamentales. No es como que, es que el señor de la esquina iba a ser salvo, pero como ya les dijo mucho, como Raquel no le predicó, pues se va a ir al infierno, ¿no? Ni modo. No, o sea, no sucede eso. Pero la realidad es que tú y yo estamos llamados a ser parte de lo que sucede en la casa de Dios, lo que sucede en la casa del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 28, uno de los versículos, de los textos más conocidos en la Escritura. Mateo 28. Desde el 16. Si me cambian, mejor que en vez de la Biblia, el tiempo, si no, no tengo idea cuál empecé. Se me va a ir la onda. Mateo 28, verso 16. Vamos a leer, yo tengo traducción viviente, acá también es traducción viviente. Muy bien. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, ¿qué pasó? ¿Cómo? Lo adoraron. Pero algunos de ellos, ¿qué pasaba con algunos de ellos? Dudaban. A ver, en Mateo capítulo 28, Jesús, ¿qué había pasado ya? O sea, ya se había bautizado, ¿no? Ya había pasado 3 años predicando, enseñando, resucitando muertos, sanando enfermos, expulsando demonios, ya había hecho un montón de cosas. ¿Qué más había pasado? Pues quién sabe. Ya lo había visto a los ciegos. Ya había pasado todo eso. Ya lo habían arrestado, ya había muerto y ya había resucitado. O sea, en Mateo 28 ya estaba acabando todo esto. Ya el capítulo estaba cerrado. Ya. Y dice que algunos de sus discípulos, ¿qué? Dudaban. Después de ver al Cristo resucitado, algunos de sus discípulos, no dice cuántos, no dice quiénes, no dice, pero dice, todavía había en ellos cierta incertidumbre. En ese contexto de incertidumbre, de confusión, de duda, de extrañeza, y yo, o sea, no los juzgo, los entiendo perfectamente. O sea, a ver, acabamos de vivir una temporada de 3 años bien rara. O sea, se levantó un maestro judío, nos dijo que era el Mesías, nos anduvo enseñando, vimos que resucitaba muertos, vimos que hacía un montón de cosas, luego nos cayó la depresión porque nos lo arrestaron y lo mataron, y después de que arrestaron y lo mataron, lo vemos vivo. O sea, la montaña rusa de emociones de los discípulos era terrible. Habían ido de bien a mal, a bien a mal, a bien a mal, a bien a mal. O sea, había sido un cúmulo de cosas tan extrañas en la vida de los discípulos que yo no los juzgo por esta situación. Algunos de ellos todavía dudaban. Había incertidumbre, había confusión, había falta de certeza acerca de lo que estaba sucediendo. Yo me imagino, de alguna manera,
que porque ya habían vivido algo parecido, ¿no? O sea, el domingo, el famoso domingo de Ramos, ¿no? Que le llama la tradición romana, que entra Jesús a Jerusalén y toda la ciudad lo vitorea, lo aplaude, lo todo. Yo me imagino a los discípulos atrás de Jesús diciendo, no hombre, ya la hicimos. No, o sea, no sintiéndose ellos los importantes, atrás de Jesús, pero sí así como que, ya estuvo, o sea, échenme a César ahorita, liberamos al pueblo de Israel y ahora sí van a saber lo que es. O sea, se sentían así. Entonces yo me imagino que en esta etapa lo ven resucitado y de alguna manera también decían, ya habíamos visto cosas padres, ¿no? O sea, vamos a bajarle 2 rayitas porque no sabemos qué va a pasar, a lo mejor. O sea, lo vimos resucitar muerto y luego él se muere. No sabemos qué vaya a pasar ahorita. Entonces había incertidumbre, yo creo, en su corazón, por lo que aquí dice la Escritura. Algunos de ellos dudaban. Después, en 18, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Esta porción de la Escritura, esto no es palabra de Dios lo que voy a decir. A esta porción de la Escritura, los estudiosos o los organizadores de la Biblia le han llamado la Gran Comisión. Esas 3 palabras, la Gran Comisión, no son palabra de Dios, ¿no? ¿Entiendes? También en la Biblia, y es una cuestión de organización de la Escritura. Pero eso no fue directamente inspirado. Tiene coherencia, o sea, estamos hablando, pero se le ha dado por nombrar la Gran Comisión, que es la gran misión que Jesús da a su iglesia, a sus discípulos, justo antes de irse. Está a punto de irse. Pero además de eso, Jesús asigna esta comisión en medio de incertidumbre de sus discípulos y les da una misión sumamente clara. Primero les dice, yo creo que un poco como queriendo, acuérdense que Jesús sabía, conocía los corazones de las personas. Y lo primero que les dice, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que les dice? Las palabras de Jesús. ¿De qué habla? ¿De qué? De autoridad. Dice aquí muy bien, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es decir, yo estoy autorizado para hacer lo que quiera. Porque dice, se me dio toda autoridad. Yo tengo toda la autoridad para hacer y deshacer en el cielo y en la tierra. Se me ha dado. Para empezar, tranquilos, sosiéguense, tranquilos, calma. Se me ha dado toda autoridad. Primero entiendan eso. A mí Jesús se me ha dado toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Y después empieza a hablar de lo que la iglesia tiene que hacer. Por esa autoridad que se me ha dado, porque ahí aparece una conjunción consecutiva. Guiño, maestro español. Hay una conjunción que conecta lo que acaba de suceder. Dice, como se me dio autoridad, por lo tanto, que dice, ustedes vayan y hagan discípulos. Eso a mí de entrada me pareció un poco extraño, porque decía, a ver, Jesús, si a ti se te dio la autoridad, ¿por qué mandas a los demás? ¿No? Es como, voy a nombrar al pastor para que sea Muy bien. O sea, bueno, entonces, como ya nombré al pastor, Toño, por favor ve y haz esto. O sea, está un poco extraña esa conexión, porque si a Jesús se le dio toda autoridad, ¿por qué envía a otras personas
entiéndase un poco, a quienes no se les ha dado esa autoridad, bajo una secuencia lógica de orden de ideas, ¿sí? O sea, si a Jesús se le dio, ¿por qué manda a otros? Y es que Jesús recibe la autoridad, pero ahí empieza a conformar su cuerpo y empieza a establecer que parte de su cuerpo tiene la misma misión que tiene él. Dice, yo recibo la autoridad y en la autoridad que yo tengo los envío a ustedes. Se me dio la autoridad, bajo esa autoridad te envío, vayan y hagan discípulos. Y ahí entra una parte que me llama mucho la atención, que me preocupa, que a veces me asusta un poco, porque dice, podemos poner esa, por lo tanto vayan y hagan ¿qué? Vayan y hagan discípulos. No dice vayan y hagan simpatizantes, no dice vayan y hagan los conocedores de la Biblia, fan de Jesús. O sea, dice vayan y hagan discípulos. ¿Qué es o quién es un discípulo? ¿Quién sabe? Porque hasta donde yo sé aquí hay discípulos de Jesús, entonces ahí tenemos un problema. ¿Eres un discípulo? Sí. ¿Y qué es un discípulo? No sé. No, pues está complicado. Seguidores. Partimos de eso. Un discípulo es un seguidor de Jesús. Y tú estás llamado a hacer discípulos. Hace, ¿qué fueron? 2 semanas que tuvimos el congreso. Hace 2 semanas estuvo por acá Eliel y yo señalé, ¿no?, que se cumplían exactamente 17 años de que Eliel me había bautizado. Y lo dije y lo expresé en esos términos, en esas palabras. Eliel me había bautizado. Y en aquel entonces, y lo dije tal cual, o sea, yo no, evidentemente en aquel entonces Eliel no sabía quién era yo, porque en ese entonces yo no era nadie, no existía iglesia en Querétaro, yo no era hijo de ningún pastor, no sabíamos nada de nada, hace 17 años. Y entonces Eliel bautizó a un chamaco de 13 años que pues andaba ahí, pues, lo bautizó ya. Y yo quise expresarlo de esa manera, no en particular con él, porque el proceso que vivimos como familia y como relación con la iglesia y como todo lo que quieras es muy particular, pero sí concibo una responsabilidad en bautizar a alguien, que de hecho más adelante lo dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. No dice, lo pudo haber expresado así la Escritura, invitándolos a que se bauticen, llevándolos a que se bauticen, promoviendo que se bauticen. Dice bautizándolos. O sea, tu discípulo tienes que llevar a otros discípulos a que se bauticen. Tú tienes que llevar a alguien. Pero ojo, ¿cómo llevas a alguien? ¿Cómo puedes llevar a alguien o orientar a alguien o guiar a alguien a un lugar si tú no has ido a ese lugar? Y sucede muchas veces. No estoy consciente de si aquí ha sucedido. Creo que sí. Creo que no. Estoy revisando. Creo que no. Pero de repente hay gente que te invita a la iglesia, te quedas en la iglesia y luego esa persona ya no viene a la iglesia, ¿no? Y entonces queda como en una situación muy extraña, decir, pues ¿qué pasó? ¿Qué onda? No se cumple precisamente eso, hacer discípulos. Aquí está diciendo Jesús claramente, vayan y hagan discípulos. Y está diciendo además que nos invita, que nos anima a que seamos formadores de discípulos. Normalmente tenemos esta idea errónea de que quién se tiene que encargar de hacer discípulos. Les pregunto.
¿Cuál sería una idea errónea de quién tiene que hacer discípulos? Los pastores. No, asumimos que el pastor no solamente es su responsabilidad, sino que además él sí está capacitado. No, él sí sabe. El pastor, por eso es pastor, porque él sabe. El problema aquí es que precisamente nos vemos desafiados a algo. O sea, sí, efectivamente el pastor, los pastores tienen que estar capacitados, tienen que estar entendidos, estudiando, etc. Sí, efectivamente, eso es correcto. Pero no debería ser él sí sabe o ella sí sabe. Porque esta comisión no se la está dando a los pastores, a los diáconos, a los apóstoles, a los profetas, que habla después el apóstol Pablo y que sí habla de los ministerios y que habla de la estructura de la iglesia y que no sé. Aquí Jesús está hablando a todos. Le está diciendo, todos vayan y hagan discípulos. Está en tus manos la responsabilidad de participar en la extensión del reino y en la formación de nuevos discípulos. Está en tus manos. ¿Y eso qué significa? Una primera exigencia. Que tienes que saber tú a dónde los estás llevando. O sea, si tú no sabes a dónde los estás llevando, pues ¿cómo los vas a llevar? ¿Vamos a tomar carretera? Sí. ¿A dónde vamos? Pues no sé, a ver qué sale. Nunca van a llegar. ¿Por qué? Porque no tienes ni la menor idea de cuál es el destino. No sabes cómo se transita ese camino. ¿Hay casetas o no hay casetas? No sé. Bueno, y ¿está peligrosa la carretera? No, quién sabe. A ver, ¿nunca has ido? No, nunca he ido. No, pues con razón. No me vas a saber guiar. Mejor agarro el Waze. Porque ese sí sabe por dónde guiar. Tú necesitas entender que estás llamado. No quiere decir que en este momento salgas y agarres al primer distraído que esté allá afuera y le digas, órale, vente, vamos a agarrar la Biblia y a ver cómo nos toca. No significa eso, pero sí significa que tienes la responsabilidad y el llamamiento de traer nuevas personas. Ni siquiera te voy a decir a la iglesia como esta institución, o esta organización, esta comunidad. Ni siquiera tienes la responsabilidad de traerlas a los pies de Cristo y de participar activamente en su proceso de formación. Porque dice eso, no dice vayan y hagan nuevos creyentes, ¿no? Que simpaticen con el Evangelio, que les llame la atención, que les guste, que 2 o 3 ideas empaten con sus 2 o 3 ideas que traen y ya paulatinamente van a ir creciendo y entendiendo la Biblia y lo que quiere decir para. Eso no dice aquí. Dice vayan y hagan discípulos. Tienen la responsabilidad de ser discípulos. Y está un poco sencillo, pero a la vez complicado, entiéndase lo que quiero decir. La primera parte que tú tienes que hacer tiene que ver con tu familia. Ayer yo compartí una historia en Instagram que un pastor estaba enseñando y decía, no le enseñes a tus hijos a orar, ora con ellos. No le enseñes a tus hijos a alabar a Dios, alaba a Dios con ellos. No les enseñas porque enseñar forma parte como de esta parte teórica, de decir, tienes que orar, así que te encierras en el cuarto media hora y oras. No es eso. Es en medio de una crisis, en medio de un problema, en medio de una situación complicada, vente, mi hijo, vamos a orar. Tienes que orar, y tienes que orar. ¿Y ya oraste? No, hoy no oraste, entonces no te doy tu domingo, no sé. No crecí en esa parte del evangelio. No sé si de repente mi papá dice que cuando era pequeño, católico, lo llevaban a misa y entonces si no iba a misa no le daban domingo. Entonces no sé si en la iglesia cristiana podría aplicar algo así. No oraste, ¿cuántos versículos llevas? ¿Te toca tu domingo? No te toca, no sé. Pero no se trata de enseñar por enseñar con la parte teórica, sino se trata de impartir a través de la experiencia. Y tú tienes la responsabilidad de acompañar a la gente primero, en primer lugar, a la gente con la que vives, a la gente de tu familia, a la gente de tu casa. Tus primeros discípulos, si ya eres padre, son tus hijos. Y es una responsabilidad bien grande y que da miedo.
Pero algunos se quedan ahí, que ya de por sí es un paquete bien grande. O sea, no lo minimizo. O sea, yo me imagino, no sé quién creo que sí, aquí de la iglesia, que me hizo el comentario de que, ay, vi que publicaste una historia de Instagram también de un papá con su hija bailando. Bueno, yo creo que la mayoría la vieron, pero alguien me hizo el comentario apenas esta semana. Y es que aparece un papá y tiene una coreografía con su hija, y ahí aparecen los dos, ta, 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 ta. Y yo le puse, ¿no? Isabela y yo en unos años. Y yo pensaba, en 12, 13 años, el chamaco va a ser un adolescente, y no voy a decir así los problemas que voy a tener, pero evidentemente va a haber situaciones divertidas, va a ser complicado, va a ser muy complejo, va a ser desafiante para nosotros, para nuestras vidas. Y yo tengo que ir formando en ella a mi primer discípulo. Es mi primer discípulo. En el sentido, no entiéndase, no seguidora mía, no, pero es ir y ser discípulos. Tengo que hacer en ella el primer discípulo, pero no implica que es solo con ella, porque a veces eso, últimamente hemos escuchado mucho y leído, revisado muchos casos, escuchado muchos casos de gente que cae en un extremo o el otro, de gente o que se la vive en la iglesia y que los hijos de líderes y de pastores terminan muy lastimados porque no, aquí hay que estar en la iglesia y a las 3 de la mañana hay que estar en la iglesia, ¿no? Bajo ese principio, Isabela se hubiera ido y Fer se hubieran ido ayer con nosotros hasta las 9 de la noche y acabamos de descomponer la consola. No, porque aquí hay que estar en la iglesia, hay que estar en la iglesia. Entonces, ¿eso qué produce? Hijos lastimados. ¿No? Hay un montón de hijos de pastores lastimados, porque la iglesia siempre fue prioridad, porque la iglesia era primero, porque había que atender al hermanito, aunque yo estuviera triste, había que atender al hermanito que se peleó con su esposa y pues ahí estaba el pastor, ahí estaba el líder atendiendo al hermanito. Entonces eso que produce hijos lastimados. Ese va a ser un desafío, por ejemplo, con Isabel, porque Renata y yo, ella de 11, yo de 13, pero ni siquiera entramos ahí al ministerio, ahí entramos al evangelio. Eso fue empezar. Entonces llegamos aquí, dijimos pues, a buscar una iglesia, nos empezamos a congregar en San Juan, no había ministerio, no ejercíamos ningún tipo de ministerio, nada, y luego el ministerio empezó. Pero gracias a Dios, yo creo que sí, gracias a Dios, el ministerio empezó como un ministerito, porque éramos, yo estaba en la alabanza con un teatro en casa chiquita que teníamos, ese era el grupo de alabanza. Renata a veces cantaba, a veces no cantaba, a veces ella la llevaba, creo, no me acuerdo. Poníamos las letras en rotafolio, y poníamos las 6 canciones. Yo solía no escribir las letras porque tengo mala letra. Entonces era o Renata escribir la letra o es la pastora creo que escribía la letra. Entonces era escribir las 6 canciones. Entonces claramente no podía haber, como aquí luego suelo hacerles y se enojan los de las letras, de que una nueva canción que se me ocurrió en el momento que sentí en el espíritu tocarla, ahí no se podía, porque pues como, ¡órale, pastora! Escríbetela rápido, pues no. Entonces eran las 4, 5 o 6 canciones que teníamos preparadas y ya, entonces ahí estábamos en medio de la alabanza y se escuchaba el rotación. Segunda canción. Entonces el ministerio empezó bien chiquito. Entonces Renata y yo fuimos creciendo en el evangelio, poco a poco en el ministerio, pero ese ministerio la verdad no fue desafiante para nosotros en esa parte familiar. Nunca, yo al menos yo nunca me sentí descuidado porque no había por quién descuidarnos, no había gente en la iglesia, entonces pues, mis papás claramente no nos descuidaban y entonces ya una vez que hubo gente suficiente como para descuidarnos, pues ya los dos estamos muy grandecitos. Entonces, no experimentamos eso, pero sí es una constante. Paréntesis, ore por fe, por mí, porque eso va a ser uno de nuestros grandes desafíos. Isabela nació en una cristiana, entiéndase lo que eso significa. Y eso representa que ella no va a poder llegar al Señor de la misma manera que sus abuelos o sus papás llegaron al Señor. Entonces va a ser muy diferente.
Pero está por un lado eso, ¿no? Los pastores y los líderes que se desbordan por la iglesia y los hijos terminan lastimados. O los que al revés, ¿no? O sea, el hijo tiene uno de sus 500 partidos al año de canicas y coincide por 5 minutos con la reunión de la iglesia. Vamos a las canicas. Mejor que mi hijo. También ahí hay que poner un equilibrio, o sea, ¿no? O sea, si me dices, oye, es que le toca el examen de la UAC a la misma hora que es la iglesia, digo, pues vayas a hacer el examen, claramente, o sea, no hay duda. Pero si, oye, es que pues, hay una, no sé qué de, no iba a decir algo de Fer, le llama la atención. Hay una exposición, está viendo, va a haber una exposición de anatomía y de huesos y de cosas esas raras bien del diablo. No, eso es un punto de vista médico. Y hay esto, y hay funciones a las 11, a la 1 y a las 3. Ah, pues hay que ir a las de las 11. O sea, necesitamos aprender también a organizarse. Pero es una formación de discípulos y está en esa formación la responsabilidad de ir impartiendo lo que nosotros somos y tenemos. Porque no va a ser de milagro. Isabela no va a ser de milagro que conozca del Señor, que conozca verdaderamente. Sí, le va a ser natural estar aquí en el altar. Sí, eso sí le va a ser natural. Pero ese es el peligro que a nosotros nos preocupa. Que le sea tan natural que no le tenga la reverencia, no esta tabla, sino la posición que representa. Que no le tenga reverencia, que diga, la batería de la iglesia. Que no entienda lo que está sucediendo, que no conciba al Señor como lo que es. Esa es la preocupación que tenemos. ¿Y cómo vamos a participar? Evidentemente ella va a tomar su decisión cuando sea consciente, cuando entienda lo que está sucediendo, y yo voy a estar muy feliz y emocionado, y de una vez le voy advirtiendo al pastor, yo quiero bautizar a mi hija. Yo sueño con ese día. Ya el pastor a lo mejor me dirá, sácate a volar, porque yo quiero bautizar a mi nieta, no sé. Pero va a ver, ella tomará su decisión, pero nosotros tenemos que participar en su proceso de formación, de hacer en ella una discípula. Pero además de eso, o sea, ya te acabo de meter un chorro acerca de la familia, pero además tienes la responsabilidad de voltear con la persona con la que trabajas, con la que estudias, con la que vives, el que pone la bocina a las 3 de la mañana con... Ay, estoy muy desactualizado. Compa Omar Salazar. Es que no. Sí, no, por ahí. Sí, no. Bueno, ahí luego vamos a ver. No, con ese vecino tiene la responsabilidad de ayudarlo a ser discípulo de Jesús. Ayer me fui a dormir a las 4 de la mañana y seguían con su escándalo. No al lado de nosotros, pero sí. De hecho, siguieron. Yo me fui a dormir a las 4 y seguí el escándalo. Yo tengo la responsabilidad de ayudar de alguna manera a participar en su proceso de discipulado. Yo estoy llamado a hacer discípulos. Y la pregunta aquí es, ¿tú estás llamado a ser discípulos, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ok, ¿lo estás haciendo? No me contestes. Porque no, a veces nos conformamos con esta parte de, bueno, es que saben que soy cristiano. Y está bien que sepan que ya sería el colmo, ¿no? No, está bien que sepan que eres cristiano, pero además de eso, ¿qué estás haciendo tú? Y esto te lo digo en primer lugar, para mí, a mí me ha pegado mucho últimamente, y cuando el pastor me dijo esto, yo pensé mucho en la parte, me dio dos temas, me dijo, o seguimos con la secuencia de los héroes desconocidos, que ya tenía yo varios seleccionados y lamento no haber hablado de eso, me dice, o hablas de evangelismo. Y para mí el evangelismo es muy desafiante para mi vida personal, porque yo tiendo mucho a hacer eso. A que conozcan que soy cristiano, a que sepan que creo en Dios, a que sepan que tal, pero
Ismael se acaba de incorporar al lugar en el que trabajo y él tiende más, digo, aquí vemos además los resultados, acá hay resultados, acá hay resultados. Él tiende más a hablarle a la gente con la que participa. Hasta me hacen burla con él. Primero me hacían burla porque sabían que éramos conocidos, no sabían que somos familia. Entonces sabían que éramos conocidos, pero nada más conocidos. Entonces me hacían burla, me decían, ay, ya te cambió. Hay otro maestro en la escuela. Ay, ya te cambió, ay, es que. Y me hacían burla de eso. Y después se enteraron que somos familia, pues, no, ¿qué te va a cambiar? Y yo, pues no, ¿qué va a cambiar? Pero porque empezó él a tener esas relaciones con otras personas. Y empezó a invitar gente a la iglesia. No han venido. Pero ya empezó a hacer algo. O sea, está participando en el proceso de discipular a otras personas. Y esa parte del proceso está en el 0.1. Pero yo estoy en el 0. Y a partir de que empecé a ver eso en Isbal, honestamente, yo me empecé a sentir desafiado y dije, no puede ser. O sea, tengo que. Y ya he hablado mucho de mi despacho, de mi consultorio psicológico extraoficial que tengo en el colegio. Y después de que empecé a entender y a vivir eso, cada vez que hablaba con alguno de los chicos o chicas que van a buscarme, a pedirme consejo, les hablaba del Señor. Ahí tengo el video, afortunadamente logré. Siempre voy a lamentar que nadie grabó mi discurso de titulación. Siempre lo voy a lamentar porque siento que fue un gran discurso que me eché en aquel entonces. Estaba yo enfrente de mis sinodales, ateos hasta los huesos, y les restregué a Jesucristo ahí, entiéndase, no lo quise hacer violentamente, pero sí dije, esto es de Jesús, esto es de Jesús, esto es de Jesús. Y pues ese discurso se quedará en el olvido porque nadie lo grabó. Pero en la graduación de mis alumnos de prepa que acaba de ocurrir hace poco más de 2 semanas, me grabaron y les dije a los chicos, oigan, si alguien grabó, pásenmelo. Sí, ya me lo consiguió, ya tengo el video. Y les hablé, y les dije, yo soy creyente. Ayer uno de sus papás, además les advertí a los papás, les dije, ustedes ya no son papás del colegio donde yo trabajo, entonces ya no me pueden ir a acusar con la escuela, les dije. Y todos, jajaja, y yo, sí, no voy a hacer las malas. Yo soy creyente, yo soy cristiano, yo esto, yo oraba por sus hijos, yo hacía esto, cada vez que hacía esto, cada vez que y quiero que sepan esto, y ya. ¿Cuántos de ellos? No sé, ninguno se ha parado en la iglesia, no sé si lo van a parar, no sé si van a otras iglesias, no lo sé. Pero yo la responsabilidad que creo que tenía, la pude cumplir de alguna manera con ellos. Estamos llamados a hacer discípulos, a ser primero discípulos y a hacer discípulos en tu escuela, en tu trabajo, en tu colonia. Estás llamado a hacer discípulos alrededor. Y si no lo estás haciendo, ojo, porque no estás cumpliendo con uno de los últimos mandatos que el Señor nos entregó. No dijo, vayan y hagan riquezas para que su diezmo sea grandote y el pastor pueda comprar otra consola para la iglesia. La comisión no es esa. La comisión es vayan y hagan discípulos. Y tú tienes que hacer discípulos. Y luego entra el proceso en el que no me voy a detener mucho. Porque dice, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Jesús empieza diciendo, toda autoridad me es dada. Y cierra diciendo, voy a estar con ustedes siempre. Recalca su papel, su rol, su desempeño en este proceso de evangelización. Tú y yo estamos llamados a evangelizar. Pero gracias a Dios tenemos el respaldo al principio y al final de Jesús. Porque dice, toda autoridad me es dada, como yo tengo toda la autoridad, órale, echa toda la carne al asador.
Y ya echaste toda la carne al asador, sí. Y que no se te olvide que yo estoy contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Porque Jesús hace esa promesa. Yo estoy aquí, yo voy a hacer, yo soy partícipe de que tú le hables a la gente, yo voy a respaldar eso. Fer me detuvo un poco porque yo estaba muy emocionado de hacer algo. Una de mis alumnas hace como 3 meses, Valeria, sexto 4, es que se va a aclarar, me dijo, profe, yo tengo una tradición con algunos de mis maestros. Y dije, me va a regalar. Sí, yo tengo una tradición. A lo largo de mi vida he tenido varios buenos maestros, excelentes maestros. Y esos maestros me han escrito recados, cartas, cosas. Y se lo estoy avisando con suficiente anticipación. Dice, quiero que antes de salir, o al salir, usted me escriba algo. Porque ella me trae un choro muy emotivo. Entonces quiero que me escriba algo. Y yo, ok. Y estuve pensando. Como buen estudiante universitario de la UAC, lo dejé todo para una noche antes. El día antes de la graduación, me senté y escribí. Y le puse ahí cosas. Le puse, vale, entonces esto. Y le hablé todavía más de Jesús. Le dije, vale, yo no sé si tú esperes palabras muy emotivas, muy fuertes. El campeón que hay en ti, la grandeza, la fuerza, la resiliencia, esa palabra que me choca cada vez que la escucho. Como se puso muy de moda, ay, todos somos resilientes. Nadie entiende lo que es resiliencia, porque todos somos resilientes. Entonces le dije, yo no sé si esperas ese discurso, pero esta es quizá mi última oportunidad para hablar contigo. Y creo que tengo la responsabilidad de darte el mejor y el más excelente de los mensajes que yo te puedo dar. Yo no te puedo dar otra cosa que no sea lo que conozco, lo que sé, lo que he visto y lo que he probado. Y eso se llama Jesús. Dije, tu identidad, tus necesidades familiares, tus necesidades de pareja, tus necesidades de todo, están suplidas. Si te das la oportunidad de conocer a esta persona de la que yo te amo. Y ya no me acuerdo todas las palabras que dije, eso. Ese era el trato, entonces en la graduación ya llegué, le digo, oye, aquí está, ¿sí? Y ella también me tenía algo para mí. Y yo, no más. Ya lo guardé. Y llegando a casa lo leí. Y yo le voy a tomar la palabra a ella, porque ya me dijo muchas cosas. Me dice al final, no se ha librado todavía de mí. Y yo tiré, sí, me dijo que es de donde yo me voy a agarrar. Me dice, quiero que sea mi mentor. Dije, vayan y hagan discípulos. Dije, sí. Obviamente ella no entiende el relacionamiento adecuado, la iglesia, los cuidados que hay que tener de género, ¿no? Le llevo 12 años, 13 años. O sea, evidentemente yo no voy a llegar así como que, sí, no, hay que tener todos los cuidados correspondientes, ¿no? Las reglas que siempre establecemos aquí, hombre con hombre, mujer con mujer, si es un hombre con una mujer como este sería el caso, porque la relación es conmigo, evidentemente no puede faltar fe, o sea, detallitos, ¿no? Pero yo no voy a aferrar a esa palabra que me dijo, y de hecho le dije, le escribí, que vale, hay algo que tú y yo tenemos pendiente que escribiste en esa carta y que te voy a hacer cumplir o analizar o revisar. Y me dice, ¿qué? Luego lo platicamos, pero con calma lo platicamos. Pero tenemos ese desafío. Tú y yo tenemos el desafío de participar en hacer discípulos a nuestro hermano. No es algo únicamente para los pastores, no es algo únicamente para los evangelistas. Yo no me considero evangelista, me encanta hablar, me encanta predicar, soy maestro, no solo maestro por la profesión que desempeño, sino soy maestro
de acuerdo con los ministerios de la Biblia. Estoy completamente convencido de que entro en esa categoría de maestro. No soy evangelista, no se me da a predicar así. No, hay gente que te dice 2, 3 cosas, 3 versículos, te vuelve a decir Juan 3:16, que todo el mundo se sabe de memoria y la gente está llorando porque dice, sí, necesito a Jesús. Y yo, ¿cómo se hace eso? Porque no soy evangelista, no puedo hacerlo, no me sale. Mi suegra también habla un montón con la gente de Dios. Y yo, ¿cómo le hacen? No, mi suegra, cada vez que nos vemos, mi suegra no me da vacaciones, me voy a quejar, no me da vacaciones. En vacaciones en Ixtapa, se siente y me dice, oye, ¿cómo es en la iglesia? Y me siguen consultando cosas teológicas. Porque soy maestro, o sea, lo entiendo y acepto la vocación y me encanta. Pero eso sí le tengo que reconocer. Mi suegra habla con la gente. Y le estoy hablando a no sé quién, yo hablé con no sé quién, yo va a venir no sé quién de la iglesia, yo a ver si viene tal, yo a ver si viene tal, yo a ver si... Y ¿cómo invita gente a la iglesia? Yo... Los únicos que puedo invitar luego es a mis alumnos, porque pues digo que lo manden a volar, por lo pruebo. No vienen, pero por lo menos me dicen que sí. Sí, profe, sí. No vienen, pero por lo menos me dan a ver. O sea, para mí es tan complejo, no tengo el don de evangelismo, no tengo el ministerio de evangelista, pero estoy llamado a evangelizar y a hacer discípulos. Y si yo que no puedo hacerlo, lo tengo que hacer y lo voy a hacer, tú también estás llamado a hacerlo. No me importa qué dones o habilidades tengas. No me importa cuánto de tu conocimiento tengas. ¿No tienes conocimiento en el Señor? Ok. ¿Cuándo podemos abrir un nuevo grupo de discipulado académico? Porque también, o sea, no vas a llegar y decirle, sí, no, Jesús es un extraterrestre. No, espérate, o sea, si vas a discipular, pues hay que discipularnos de acuerdo a la Biblia, ¿no? O sea, tampoco. Pues vi un video en YouTube, ya ven que ahorita está de moda los extraterrestres, que hay unos ex-marine, creo, no sé, gringos, ¿no? Que ellos vieron que hay unos extraterrestres y que no sé qué. Otro paréntesis, yo hablo muchos paréntesis. Me gusta, es que, bueno, esta vez no van a ser paréntesis, van a ser guiones. Nadie usa los guiones, yo sí uso los guiones. Esto empezó a salir cuando se empezó a divulgar más, a difundir la película de Sound of Freedom. Si no estás enterado de la película Sound of Freedom, Sonido de Libertad, es una película que habla acerca de la pedofilia en la industria cinematográfica, en Hollywood. Y obviamente ahí hay gente famosa, gente de dinero, políticos, está involucrada, está una cosa muy, muy curiosa. Y entonces está sucediendo, se estrena en Cinépolis, no sé si en Cinemex, pero vayan a Cinépolis porque están más chidos los nachos. Cinépolis, sí, están más chidos los nachos, vayan a Cinépolis. El 31 de agosto.
toda autoridad le has entregado a Jesucristo en el cielo y en la tierra. Y bajo esa autoridad, no bajo nuestro conocimiento, no bajo nuestra inspiración, nuestras grandes habilidades o dones, no bajo nuestra palabrería, bajo la autoridad de Jesucristo, tú nos has llamado a ser discípulos. Hoy ruego en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tu iglesia entienda el llamamiento supremo a ser discípulos y a bautizarlos y a enseñarlos y a acompañarlos en su proceso de discipulado. Y que vivamos y que disfrutemos y que entendamos la promesa de que has de estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Gracias porque podemos ser partícipes de la extensión de tu reino. Gracias porque no nos quieres de brazos cruzados. Señor, no permitas que la gente esté inmóvil, que la gente sea capaz de mantenerse inmóvil, que podamos asumir la responsabilidad que nos toca y jugar el papel que nos corresponde. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Viene una temporada donde la iglesia ha de cumplir el llamado que tiene. Y no lo pongo siquiera en duda. Estoy convencido. La iglesia ha sufrido ataques desde sus inicios y ha prevalecido porque está escrito que así ha de suceder y la iglesia ha de levantarse para dar la batalla por el reino de Dios. Y sí, no se descuide, en verdad se está dando una batalla en los medios, porque es ahora lo que tiene más impacto. Efectivamente no es casualidad que ahora el tema se vuelve a retomar, el tema de los extraterrestres y todo este asunto. En verdad todo está dentro de un plan, es impresionante. Y nadie, ni siquiera vale la pena meterse a la discusión de que si eso no son reales estas cosas, es el objetivo. Y yo reiteraría la invitación, 15 de agosto es otra más, el 15 de agosto, 19, antes, el 15 de agosto se proyecta una película, digo, si a usted le gusta el cine, pues váyase a verla también, el único hijo, ¿no? Acerca de la historia de Abraham y Isaac. Pero la que yo diría no se pierda es la de Sonidos de Libertad. Sonidos de Libertad. Y bueno, está provocando toda esta convulsión, por algo será. Y el 19, lo reitero, sábado 19 de agosto, estamos hablando dentro de 3 sábados. El siguiente sábado es 5, si no recuerdo mal, luego 12, luego 19. Sábado 19 de agosto tenemos un taller de evangelismo. Precisamente para esto que estamos exponiendo, reconociendo, son temores, son no saber cómo hago. La idea es que usted aprenda y que se lleve herramientas concretas para el cómo. Por eso es un taller. Repito, taller de evangelismo, sábado 19 a partir de las 6 de la tarde. Eso es en cuanto a lo general es todo, ¿sí? ¿Cumpleañeros? ¿Alguien cumplió años? ¿Cumpleaños? ¿No? ¿Nadie? Sí, por allá, Montse, creo, por ahí me pasan
el aviso, no es que lo quiere que pásele, es que aquí pásele, pásele. Luego hablamos, dice, creo que hizo una expresión de luego vemos, pásele. La acompaña la pastora. Monse apenas tiene, no sé, es el segundo domingo, creo. ¿No? ¿Ya el tercero? ¿El primero? Es que, bueno, es la segunda ocasión que la veo. Bueno, sí, ya. Claro. Rayos, martes, jueves. No, qué bueno. Es lo que decía Alejandro justamente, ¿no? Exacto. Vino el martes a la oración y luego fue a casa. Pues vamos a felicitarla, vamos a bendecirla, vamos a ponernos de pie, por favor. Y a la de 3, pastora, 1, 2, 3. Feliz cumpleaños, deseamos paz. Que Dios omnipotente te quiera bendecir. Felices cumpleaños, que Dios te cumpla, te venga la vida, salud, felicidad. Muy bien, pues creo, pastora, si no hay algo más, creo que por el momento es todo. Nos llevamos tarea, yo diría que nos llevamos tarea en cualquier espacio, José Luis, jóvenes, en cualquier espacio estamos llamados a liberar la batalla. Y digo, somos jóvenes, y entiendo, es difícil porque entre los jóvenes, el bullying, los cuates, el ambiente es ir contra cultura. A veces dicen que los cristianos somos como borregos, ¿no? Ahí van. No es cierto, estamos llamados a ser contracultura, porque la cultura es el reino de las tinieblas. La cultura es robo, violencia, mentira, bullying, abuso, etc. Y los cristianos estamos llamados a ir contra cultura. Así que eso de que somos borregos, créanme que los borregos son otros. Y no porque tenga algo contra los borregos, ¿no? Pero no, son borregos. ¿Sí? Entonces, pero que también tengamos bien claros, bien firmes los pies en Cristo. Y saben, Él está con nosotros. Y Cristo venció. Esto lléveselo en su... Si no logramos introducir eso, va a temblar la voz, y nos va a temblar, pero nos vamos a callar. En cambio, puede ser que nos tiemble, pero cuando venga Cristo ya venció, créame que el Espíritu Santo va a hacer cosas grandiosas a través de ustedes. Así que pues vamos a ponernos de pie, vamos a bendecir su vida. Y bueno, recuerden que hay células, martes de oración aquí, el miércoles célula de varones en el Vergel, el jueves célula de mujeres, ya está quedando prácticamente solo bueno, están en eso. Ok, bueno, pero en los jueves hay célula de mujeres y bueno, nada más. Bueno, pues listo, vamos a... Oye, permítame orar en el nombre de Jesús por su vida. Padre, Dios Padre, te ruego en el nombre de Jesús que en medio de la circunstancia de cada una de estas ovejas tuyas, que en medio de cada una de estas familias, de cada uno de los jóvenes, de los pequeños, Dios, en medio
Espíritu Santo encuentre un corazón dispuesto en cada uno de tus hijos, en cada una de tus hijas. Padre, guárdalos del mal. Guárdalos del mal, no los dejes caer en tentación. Y líbranos. Líbralos y líbranos del maligno, Dios. Levántate con autoridad en medio de ellos, de nosotros, de tu pueblo, mi Dios. Donde quiera que haya un corazón dispuesto a obedecerte, a confiar en ti, a confesar que Cristo ha vencido. Padre, llénanos de la autoridad y poder del Espíritu Santo para que den testimonio de la victoria de Cristo. Prospérales, mi Dios, prospérales en salud, prospérales en economía, prospérales en sus proyectos, mi Dios. Padre, que tu favor y tu poder sea evidente en la vida de cada uno de tus hijos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. 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 Que Dios les siga bendiciendo.